Hola, espero que se encuentren bien. Soy Yael Cortés o como muchos me conocen como Dotis. Y hoy vamos a hablar sobre una gran pregunta, una pregunta corta pero muy interesante, el cual abarca distintas filosofías. Y bueno, comencemos. Capítulo 3. ¿Quién soy yo? Es natural sentarnos y hacernos esta pregunta. ¿Cómo saber si ya estoy realizado? Entre la reflexión de Sócrates, el cual decía, conócete a ti mismo, y me da una idea de monjes o personas meditando, al igual que sacerdotes aislándose de la sociedad para responder esta interrogante, que aunque parezca corta y sencilla, es una pregunta que no nos deja dormir, que nos quita ese sueño profundo. A principio, nos dan una idea fundamental, algo sencillo como el decir tu nombre o profesión, ideal o cualquier otra cosa que se le pueda considerar objetiva. Pero si lo vemos de la segunda manera, una idea subjetiva de esta, se nos abrirá un panorama extenso, donde se puede recoger arena en plena playa con un dedo, lo cual nos tardaría millones de años. Me quiero dar a imaginar una sola persona con un dedo levantando gramos y gramos de arena en plena playa es algo muy complicado. Entonces a lo que quiero darme a entender es que enseñándonos que hemos sido a lo largo de nuestra vida, qué seremos o qué podemos ser, nos muestra esta esencia desde nuestras raíces o de cualquier cosa que nos haya marcado nuestro camino o que de cierta manera nos muestre el cómo debemos encaminarnos. Hoy en día, los humanos nos enfrentamos a una pérdida sobre sí mismo. ¿Y por qué? Pues ahora no tenemos el tiempo de meditar sobre nosotros mismos. Las distracciones están en todos lados, lleno de tecnología, que si no la aprovechamos podemos perdernos en una vida banal y sin sentido. Llevando una semana y media enfocado en temas más profundos, con meditación, me encuentro en un punto de paz conmigo mismo, aprendiendo de mí, mis acciones buenas y malas, como en general el comportamiento de las personas, que si observas detenidamente nos olvidamos de que pueda sentir esa persona detrás de la pantalla, que buscan esta satisfacción sin reflexión y que hay una procrastinación excesiva. Esto nos puede hacer perder nuestro camino o nuestros ideales o nuestro principal objetivo de vida. Por otro lado, el quién soy puede responderse como las acciones, experiencias hechas a lo largo de la vida y el cómo nosotros mismos tomamos decisiones a través de lo que aprendemos. Y sabemos, claramente. Había una frase que decía, entre más sabe el hombre, más infeliz es. ¿Pero esto es una realidad? Es evidente que no. Entre más conocimiento tenga el hombre, más deseo de aprender, provocando que veamos a la vida con delicadeza y detalle, a la par que hay que reconocer el que no sabemos nada. Y no está mal, pues el aprendizaje es lo más bello que posee un humano. Esta idea tiene una conexión fuerte cuando se unen, pues nunca terminamos de conocernos. Saber que no nos conocemos porque nos enfrentamos a distintos cambios, tanto sentimentales como con ideales, tratando de entender que estamos en una constante evolución física y psicológica. Si uno no sabe lo que es, no queda más que buscar la respuesta internamente como externamente. Cómo nos vemos a nosotros mismos, que es lo más importante, pero por otro lado, cómo nos ven los demás, cómo nos vemos nosotros. Sócrates nos motivaba a reflexionar sobre nosotros mismos. Él decía, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Dicho texto nos pide que nos examinemos siempre, pues con el fin, como ya lo mencionaba, de evolucionar para ser una mejor persona. Ahora, el reto de esta pregunta es dejar a un lado nuestro ego, pues esta puede darnos una idea errónea, al igual que el narcisismo nos aleje de lo que verdaderamente estamos buscando. Hay que vivir para buscar la verdad, y no para conformarnos con la mentira que opaque la libertad. Este es el verdadero reto, señores. Encontrar nuestra verdad, nuestra verdadera esencia en una vida banal y sin sentido. Pues obvio, nosotros le damos el sentido, el porqué de qué. Todas las cosas nacen y mueren, transformándose en energía. Platón decía que nosotros como humanos en tres partes, la cual era localizada en el bajo del vientre, que manifiesta nuestros apetitos sexuales y nuestra búsqueda de placer en general, la que estaba situada en el corazón, que generaba tendencias agresivas y el afán de competir, y la racional, que está en la cabeza, que es responsable de nuestra vida intelectual. Y esto me hace recordar bastante a la idea de Nietzsche, que mencionaba que eran tres dimensiones de la mente o de la personalidad misma. El ello, que es la parte más profunda, primitiva, desorganizada e innata de la personalidad,
que presentaba nuestro consciente y está presente desde el nacimiento. Representa nuestros impulsos, deseos, necesidades más elementales y primitivas, cubriendo las necesidades fisiológicas inmediatamente sin considerar las consecuencias. O el superyo, que es la parte que contrarresta al ello, los pensamientos morales, éticos adquiridos y aprendidos por la cultura. En esta instancia desarrollamos nuestra capacidad de la autoevaluación, el cual crea el yo. El yo tiene como fin de cumplir la manera realista de los deseos y demandas del ello, y a la vez conciliándose con las exigencias del superyo. Todas estas acciones son ejecutadas por el yo. Esta importancia de tener tres partes del alma en orden, o de la misma personalidad, dándoles un balance, encuentra la búsqueda de dicha interrogante, pues somos todas ellas. Si te contara, una manera más insensible sería, solo somos un número de células rodeado de un universo gigantesco. Pero insisto, todo esto está en perfecto orden. Vive, disfruta, aprende, conoce, admira, crea y millones de cosas más. Ahora me detendré a leer un libro escrito por Schopenhauer que se llama El arte de conocerse a sí mismo. Este libro es para mí un libro muy importante porque fue mi primer libro de filosofía y es un libro que en cierto punto es como una guía el cual te indica el cómo conocerte a ti mismo y la importancia de por qué conocerte a ti mismo. Entonces, comencemos. Capítulo 1. Desear tan poco y conocer tan como sea posible ha sido la máxima principal que ha guiado mi existencia, pues la voluntad es nuestra parte más vulgar y mezquina, como los genitales. Tenemos que ocultarla aunque unos y otros se hallen en las raíces de nuestro ser. Mi vida es heroica, no definible en términos pequeños burgueses o mercantilistas, y menos en los que cuadran al común de las gentes que no conocen otra existencia que el trajinar diario de cada individuo. Mal pudiera, pues afligirme al constatar cómo veo privado todos aquellos aditamentos de la vida convencional del sujeto típico, cargo público, hogar, relaciones sociales, esposa e hijos, la vida de tales personas se reduce a asuntos de esa índole. La mía, en cambio, es de tipo intelectual, de despliegue gradual e ininterrumpido durante los cortos años en los que dura la plenitud intelectual. Y su libre ejercicio está destinado a beneficiar con frutos a siglos enteros de la humanidad. Comparada con esta vida intelectual, mi existencia personal representa solo una base, una conditio sine qua non, es decir, algo totalmente secundario. Cuanto más escueta sea esa base, tanto mayor será su firmeza. Con que cumpla su función, para la vida intelectual habrá alcanzado su cometido. Además, nunca me ha fallado la guía certera del instinto, característico de quienes orientan su existencia hacia fines intelectuales, lo cual me ha permitido pasar por alto los objetivos privados y encauzarlo todo hacia mi vida espiritual. De ahí que tampoco me inquiete el que mi biografía personal produzca la impresión de ser inconexa y desordenada, se asemeje a la voz acompañante de una melodía que por sí misma carece de coherencia porque sirve de trasfondo a la voz principal, que en cambio sí la tiene. Lo que inevitablemente se halla ausente de mi vida personal es compensado de otra manera, a saber, a través del goce de mi espiritualidad y del cultivo de mi vocación congénita a lo largo de mi vida. Es más, si poseyera aquello que me falta, sería incapaz de disfrutarlo y me resultaría un estorbo, tratar de desviar hacia otros menesteres o imponerles tareas a un espíritu de suyo brinda produce frutos, especialmente frutos, que nadie más podría brindar y que por ello perduran apartándolo así de su actividad benéfica. Eso no es solo cruel, sino insensato. Y aquí hace mención de esta vida benéfica, de esta actividad benéfica, en el cual si una persona se priva de este derecho, sería una cosa terrible, pues todos nacemos con un... No nacemos con un plan de vida, eso es falso, el hecho de que nacemos ya con algo asignado, eso es falso. Nosotros nos ponemos qué ser, nosotros nos ponemos nuestra verdadera existencia y nuestra verdadera esencia. Entonces, la máxima principal yo creo que es desear tan poco, pero conocer tanto como sea posible, aprender, y es lo que yo estaba comentando hace un momento. Entonces, lo siguiente es, ¿qué vida quieres tener tú? ¿Una vida convencional? ¿Ser un padre, tener hijos? ¿O aventurarte a una vida en el cual tú puedas hacer un cambio en el mundo? Cualquiera de todas estas decisiones es correcta.
Al final del día eres un humano y tienes el libre albedrío, la libre libertad de expresión, entre otras. Y bueno, continuemos con el capítulo 2. Ya desde mi adolescencia intuí con respecto a mí mismo que aunque todos los demás persiguieran bienes externos, yo no debía imitarlos, ya que albergaba en mi interior un tesoro mucho más valioso que todos aquellos bienes, el cual era digno de acrecentarse y que para ello yo tenía que formarme intelectualmente y disfrutar del ocio absoluto e independencia. Mi conciencia al respecto al principio nublada y vaga se fue haciendo más definida con el pasar de los años. Siempre bastó para hacerme cauto y ahorrativo y dirigir todos mis esfuerzos hacia la preservación de mí mismo y de mi libertad, impidiéndome afanarme por bien externo alguno. Contrariando la naturaleza humana, una de sus justas inclinaciones, tuve pues que retirar mis energías del servicio a mi persona y de la promoción de mi bienestar para dedicarlas altruistamente a la humanidad, y que mi intelecto no me pertenecía a mí, sino al mundo. La conciencia de este estado de decepción y de la difícil empresa concomitante del vivir sin emplear mis energías en provecho propio. Siempre me produjo angustia y me hizo ser más aprensivo y temeroso de lo que ya era de nacimiento. Pero logré salir adelante, resolver la prueba y culminar felizmente mi misión. De ahí que estuviera más justificado en velar cuidadosamente por el apoyo procedente de mi herencia paterna que sostuvo durante largo tiempo, y sin el cual el mundo no habría obtenido nada de mí, no se haya agotado aún en la edad madura. Ningún cargo público en parte del planeta, ningún puesto de ministro o gobernador hubiese sido compensación suficiente para el ocio que me fue inoculado desde mi propio hogar. Entonces, esta reflexión que nos hace Arthur Schopenhauer es que quería tener una vida aprovechándola no para él mismo, sino para la humanidad. Entonces, ya desde aquí te está dando un enfoque muy interesante y el por qué escribió esto. Bueno, continuemos. Capítulo 3. La importancia que reviste el ser humano intelectual e inmortal que habita en mí fue siempre tan inmensamente grande, comparada con la del individuo respectivo, que por numerosas que fuesen las preocupaciones personales que me agobiasen, yo lograba echarlas a un lado y hacerlas desaparecer tan solo que se me viniera a la mente un pensamiento filosófico, pues esto fue siempre para mí algo muy serio, y todo lo demás, en cambio, mero juego. En eso consiste el título de nobleza y los privilegios que nos otorga la naturaleza. La felicidad de los hombres comunes consiste en alternar entre el trabajo y el entretenimiento. En mi caso, estas dos cosas se sobreponen la una a la otra. De ahí que la vida de las personas semejantes a mí sea en realidad un monodrama, quienes como yo predican la verdad al género humano y se entremezclan tan poco con los hombres en cuestiones distintas a su misión, al menos una vez que se han comprendido a sí mismos, como los misioneros en China fraternizan con los chinos. Mis semejantes, sobre todo si son jóvenes como yo, se sienten en todas las circunstancias de la vida como alguien que tiene puesta una ropa que no es de su talla. Capítulo 4. Aquella parte de mi persona que está en contacto con las cosas exteriores, como la camisa lo está con el cuerpo, es mi independencia, que no permite que me vea forzado a olvidar quién soy y a desempeñar el papel de otro, como por ejemplo el de un chupatintas o el de un catedrático, para quien su saber y su pensamiento son lo mismo que para vendedor ambulante, las mercancías que expone a la vista de todos, o el papel en un funcionario en ejercicio, o el de un lacayo. Capítulo 5. Puesto que los hombres que me rodean no suelen transmitirme nada a los logros y pensamientos legados por seres parecidos a mí, que se desenvolvieron en otras épocas como yo me desenvuelvo entre mis contemporáneos, suele constituir mi mayor dicha en esta vida. Su letra muerta me es más entrañable que la presencia viva de los bípedos. Por algo, en el emigrante le da más valor a una carta proveniente de su patria a la conversión de los extranjeros que le rodea. Por algo, quienes visitan islas deshabitadas se sienten más movidos que por los vestigios de los moradores antiguos que por todos los monos y cacatúas de los árboles. Capítulo 6. El clima de la vida de Berlín no me atrae en lo más mínimo. Se vive allí como en un barco. Todo es escaso, caro y difícil de conseguir. Los alimentos están resecos y tiesos, además de las picardias y engaños de toda laya son más enojosos que en los países donde florece el limonero. No solo desconfían de nosotros de la manera más fastidiosa, sino que a menudo hacen que quienes no nos conocen alberguen hacia nosotros sospechas que ni siquiera podríamos imaginarnos, y nos traten como amigos,
hasta que finalmente se produzca la explosión fatal. Como el tiempo de la concepción genial ya ha transcurrido para mí y a partir de este momento mi vida adecuada, sobre todo para la profesión docente, esa vida ha de estar a la vista de todos, afianzarse en la sociedad, lo cual me estará vedado mientras me mantenga soltero. Y bueno, para los siguientes capítulos ya los estaremos leyendo a futuro. Yo creo que esto va a tener una segunda parte porque es un libro extremadamente extenso y un libro verdaderamente interesante. Entonces espero que estén teniendo una linda noche, espero que les haya gustado este podcast. Voy a investigar más a profundidad de cómo podemos hablar sobre este tema, ya que el conocerse a sí mismo hoy en día es verdaderamente importante, porque nos podemos desviar de esta idea o de estos ideales que como nosotros como personas tenemos, al igual que la moral, el que consideramos bien y mal, porque esto de la moral está sobrepuesto por nuestra cultura. Entonces, todo esto es un tema muy, muy complicado y muy interesante y que espero tratar de darme a entender y tratar de que lo que esté investigando les esté gustando, les esté funcionando de cierta manera. Entonces, espero que les haya gustado el podcast, perdón, que haya leído bien y nada, que me den su opinión también, qué les pareció y bueno, ya veremos en el siguiente capítulo de qué vamos a hablar. Me estoy interesado en el existencialismo. Ya tengo un escrito, entonces ya lo hablaré a futuro. Y también otro tema bastante interesante es el amor. Pero el amor lo quiero ver desde una idea filosófica, pero también desde una idea de poesía lírica, entre otras, ya que estas tienen más de qué explicarse. Y bueno, espero que estén teniendo una bonita noche o un buen día y que donde quiera que estén escuchando el podcast se encuentre bien. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Adiós.